El Museo del Templo Mayor se enfoca en resguardar la pirámide principal de la antigua Tenochtitlan, que fue la ciudad de los mexicas, el último pueblo o el último gran imperio de Mesoamérica. Debido a la guerra de conquista, pues fue destruido hasta lo que los españoles pensaron sus cimientos, pero lo que no sabían es que había muchos edificios que estaban ya enterrados en ese momento. Y bueno, pues hace 100 años se encontró un pedacito del Templo Mayor y en 1978 se encontró ahora sí el edificio completo. El Templo Mayor es la iglesia principal, era el templo más sagrado, más importante, pero también era como su centro, su corazón. El Templo Mayor era el símbolo o el lugar principal donde se podían comunicar con sus dioses, era como un poste de conexión entre el mundo humano, que es el terrenal, y el mundo divino, que estaba compuesto tanto por cuestiones celestes, la parte de arriba, como por cuestiones del inframundo, la parte de abajo. Entonces, imagínense, era como un árbol. Nosotros estamos en el tronco, la parte del follaje es el cielo y la parte de la tierra es el mundo de los muertos. Porque la conquista no solo se enfocó en una cuestión económica de querer obtener ganancias, recursos y mano de obra. También se trataba de influir en la forma de creer, de pensar, incluso de hablar de la gente. Imagínense el shock que fue para los indígenas que de pronto fueran forzados a abandonar las creencias que tuvieron durante miles de años por una nueva religión que tenía formas de ver y de relacionarse con sus dioses. Y entonces comienza ahí una lucha encarnizada y feroz, hay que reconocerlo, donde se trató de destruir absolutamente todo lo que tenía que ver con las religiones mesoamericanas, y fue por eso que se destruyó el Templo Mayor hasta lo que ellos pensaron que eran los cimientos. Con las piedras del Templo Mayor se construyeron los nuevos edificios, entonces también fue un símbolo de dominio del orden español sobre el orden indígena. Nos gustaría saber cómo es la relación de los mesoamericanos prehispánicos con la muerte, cómo influenció en sus creencias la colonización española y por qué el resultado del presente es esa celebración que llevan a cabo hoy en México. Para Mesoamérica la muerte siempre estuvo presente, era una sociedad no sé, quizá parecida a lo que los filósofos de principios del siglo XX vivían, esta idea de que siempre se está pensando en que no somos eternos, ¿no? de que vamos a morir en algún momento, y tener a la muerte siempre presente, eran como fatalistas, pesimistas. Casi todos los poemas que tenemos, que recuperó el doctor Miguel León Portilla, que tradujo al español del náhuatl, nos hablan de esta vida humana como transitoria. Él dice, vivimos en tierra prestada. Cuando ocurre la conquista, por supuesto hay una mezcla, una mistura de las creencias de uno y de otro lado. Por supuesto los indígenas también eran bastante rebeldes, entonces adoptar a la fuerza una religión tampoco fue una cosa donde se olvidaran de pronto de todo lo que habían hecho. Lo que ocurrió fue más bien entonces una combinación. Por supuesto los sacerdotes se enfocaron mucho en tratar de erradicar todas las creencias indígenas, pero afortunadamente pues muchos indígenas mantuvieron sus propias creencias, que a la fecha se siguen conservando en muchas partes del país. Y por otro lado hubo por supuesto una mezcla, entonces también los españoles tenían ciertas tradiciones que tienen que ver con el culto a los ancestros, más que a los muertos es el culto a los ancestros. Y en el caso de las ofrendas, bueno, pues lo que hicieron los indígenas fue enriquecer sus propias creencias. Entonces, por ejemplo, lo que ahora vemos en las ofrendas, que es el famoso pan de muerto, esa es una aportación netamente europea. Aquí no había pan. Aquí lo que había eran tamales, que se hacen con harina de maíz, pero el pan como lo conocemos ahora era algo que viene de Europa. El trigo no lo conocíamos, tampoco la levadura. Entonces hay muchos elementos que se combinaron o más bien que los indígenas adoptaron de los europeos para hacerla a su modo, y obviamente pues ahora ya había como una nueva forma o un nivel distinto de religión. Entonces lo que ocurrió fue una mezcla muy interesante, que es finalmente lo que ocurre en nuestro país y en muchos otros de Latinoamérica. Lo que ahora conocemos como el Día de Muertos se trata de una fiesta en la que consideramos que nuestros antepasados nos visitan. Vamos al panteón, en algunos pueblos indígenas se va de la iglesia al panteón para recoger a los difuntos, se regresa a las casas
y ahí se come porque vamos por ellos prácticamente, vamos por ellos a ese mundo, nos los traemos con nosotros y ellos conviven con nosotros un par de noches. La primera noche es para los niños, la segunda es ya para los adultos. Las ofrendas del Día de Muertos tiene que ver con el concepto de lo efímero. Una de las características precisamente del Día de Muertos es que casi todo se hace para que dure un par de días. Primero porque está dedicado a los muertos, entonces no puede durar mucho. Y casi todos los elementos que forman la ofrenda de Día de Muertos se deshacen. El papel, la comida, las velas. Entonces son momentos muy especiales y muy particulares que si no estás aquí, no los puedes vivir. No son como los elementos de Navidad, por ejemplo, que guardamos cada año y al siguiente año los sacamos. No.